Amada Iglesia, buen día. La verdad es un gozo poder congregarnos y alabar, adorar al Señor como lo hemos hecho, y también poder estar bajo su palabra en esta mañana. Damos tantas gracias al Señor que Él, por el poder de su Espíritu, ha puesto en el corazón de cada uno de sus hijos el deseo de concurrir, de congregarse. ¿Saben la palabra cuando dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Es lo que Él hace. Ese es el deseo que Él tiene desde la eternidad. Y cada vez que, sin que nadie te traiga a la rastra, tú vienes, es porque Él está obrando. Es obvio que Él obra para que su pueblo se congregue y le adore. Les invito en esta mañana a que, si es amable, abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5. Y maravillosamente, y también por la gracia del Señor, en esta mañana vamos a leer el último párrafo que concluye la epístola de Juan. Entonces vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 13 al versículo 21, puesto que ya estuvimos viendo el versículo 12 el domingo anterior. Dice la palabra del Señor así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hasta aquí se extiende la primera carta del apóstol Juan. Y en esta mañana les invito a considerar un sermón que se titula 5 seguridades que posee el creyente y que confirman la verdad de su fe. 5 seguridades que posee el creyente y que confirman la verdad de su fe. La primera de ellas, el primer punto del sermón, es la seguridad de la vida eterna. Y eso se extrae desde el versículo 13, que dice así: estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El segundo punto del sermón es la segunda seguridad, es la seguridad de la oración contestada. Y se extrae desde los versículos 14 al 17, que dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El tercer punto del sermón, la tercera seguridad, es la seguridad de la victoria sobre el pecado. El versículo 18 nos dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La cuarta seguridad es la seguridad de pertenecer a Dios. El versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el quinto punto del sermón es la quinta seguridad, y es la seguridad de la deidad de Cristo. El versículo 20 y 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Si hay algo que el apóstol Juan está haciendo en todo el desarrollo de la epístola, es confirmar a la iglesia su salvación. La manera de confirmar a la iglesia su salvación es hacerlos notar las diferencias entre los falsos maestros y los falsos cristianos que estaban introducidos en la iglesia en comparación con los que son verdaderos. Y es por eso que Juan tiene un propósito claro, es el propósito claro de mostrar a Jesús. Él sabe que si muestra a Jesús, produce dos resultados gloriosos. En primer lugar, si Él muestra a Jesús en los que no son verdaderos y están infiltrados, les muestra el camino de la salvación, porque la salvación está en Él. Pero Él muestra a Jesús porque si Él se los muestra a los verdaderos, los confirma en la seguridad de la vida eterna. Si usted es tan amable, vuélvase para atrás al capítulo 1 y versículo 4 para que entendamos el propósito por el cual Él escribe. Él escribe la carta y ya volvemos a observarlo mirando desde el final hacia atrás y dice lo siguiente: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un propósito que Juan tiene cuando escribe la carta, y es confirmar a los que están en la fe para que vivan en el gozo de la salvación. Pero también, como hay un montón de personas infiltradas que siguen a los falsos maestros, que predican las herejías gnósticas, el predicar a Cristo es justamente iluminarlos para que entiendan que tienen que abandonar su vida de pecado, arrepentirse de su pecado y aferrarse firmemente a Jesús como su Señor y Salvador personal.
Entonces, ¿para qué él escribe? Él escribe para que el gozo sea cumplido. Pero ahora vaya al versículo 13 que está dentro del párrafo que nos aboca en esta mañana, y usted va a ver que cuando Juan llega al final de la epístola es como que se da vuelta hacia atrás y vuelve a hacer un paréntesis de cierre diciendo para qué escribió lo que escribió. Cuando arranca en el versículo 4 del capítulo 1 nos dice: les escribo para que tengan el gozo de la salvación. Ahora en el versículo 13 del capítulo 5, ya casi despidiéndose, él dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan tiene esta modalidad. Él, en resumen, cuando abre el paréntesis y pone el propósito de su escritura y cierra el paréntesis diciendo el propósito de su escritura, en una paráfrasis podríamos decir esto: Iglesia, yo les estoy escribiendo para que entiendan que el gozo que ustedes pueden vivir es el gozo de saber que son salvos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta modalidad que Juan tiene, es la modalidad de proveer seguridad, separándolos del error. Solo a manera de conexión y para hablar un poco del trasfondo social que la iglesia sufría en ese tiempo, recuerdo que la iglesia estaba verdaderamente azotada por el tránsito de los falsos maestros que se introducían, metían herejías destructivas, el enemigo los utilizaba para negar el evangelio. Estaban un tiempo, llevaban gente que era la gente que realmente no tenía un corazón crédulo y que los escuchaba y creía a la mentira y al error. Y después de ese cierto tiempo se iban esos maestros y llegaban otros, pero gente se iba de la iglesia. Y esto provocaba una verdadera conmoción entre los salvos. Entonces, ¿qué estaban viviendo? Estaban viviendo el dolor de que la falsa doctrina había separado a muchos. Y es por eso que estudiamos en medio de la carta cuando Juan les dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero no eran. Entonces, ¿qué hace Juan? Confirma con la verdad de la vida eterna a los que la tienen. Eso es lo que tenemos que entender. Y el motivo es porque la iglesia estaba conmocionada por todo este desastre que estaban viviendo. Entonces, amados, el Señor nos da en esta mañana la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que tú tienes. Y el versículo 13 justamente es lo que Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Parece una redundancia. Yo les escribo a ustedes que creen y luego repite y dice: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es que el efecto en el que estaban ellos sometidos era un efecto en donde verdaderos cristianos estaban tendiendo a debilitarse, estaban tendiendo a confundirse, estaban tendiendo a sentirse verdaderamente angustiados por los que se habían ido. Estaban con ellos y se habían ido. Entonces, Él los vuelve a la seguridad de la fe y Él les dice: ustedes han creído en el nombre del Hijo de Dios. Y termina diciéndoles: para que crean. Esto quiere decir en el original, para que continúen creyendo y que ustedes no se debiliten por toda la conmoción del engaño que hay. Entonces, hay un cambio claro en el tiempo verbal allí entre el versículo 12, que está escrito en la tercera persona del singular,
pero el versículo 3 está escrito en la primera persona del singular y él está haciendo todo esto que yo les digo. Ese cambio de persona verbal nos dice que él vuelve hacia atrás y confirma para qué escribió. Y él escribió para que las personas estén gozosas sabiendo que tienen vida eterna y para que se aferren a la fe en él. Entonces, esto es exactamente lo mismo que Juan hace en el Evangelio. Cuando usted toma el capítulo 20 y el versículo 31 del Evangelio de Juan, que es del mismo escritor que escribe la carta de Juan, él dice: estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la metodología que Juan tiene. Él presenta a Jesús y él logra un resultado. En los que creen, los confirma y él les ayuda a experimentar el gozo de la vida eterna. En los que no creen, él los llama a creer en él. Y esta es la maravilla. Juan se dedica a mostrar que es imposible la vida eterna sin Jesucristo. Es imposible volver al Padre fuera de él. Pero Juan se dedica a arraigar y a confirmar a los que ya están en la fe para que sigan creyendo. Entonces, es claro que toda la epístola viene mostrando que las bendiciones de la salvación y que la certeza de la salvación son únicamente posibles de disfrutar para quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. Esto es claro y es la primer seguridad. Tenemos vida eterna porque creemos en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, las garantías que Juan le muestra a los cristianos es que si creen en el nombre del Hijo de Dios, ellos son sellados con el Espíritu Santo, tal como Pablo hace lo mismo cuando escribe a los de Éfeso en el capítulo 1 y el versículo 14. Hay una garantía de vida en el que cree en el nombre del Hijo de Dios. Juan lo está mostrando. Ustedes creen en el Hijo de Dios y tienen vida eterna. Cuando Pablo les escribe a los de Éfeso, dice: ustedes creen en el Hijo de Dios y tienen el sello del Espíritu Santo en ustedes. Ambos apóstoles tienen la misma finalidad y es la de anclar en la seguridad de la vida eterna a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y en esta mañana somos llamados a revivir ese gozo, a entender que si hay fe en el Hijo de Dios, esto es igual en la ecuación espiritual a tener la vida de su Hijo. Esto es algo tremendo. Esta presentación que Juan hace de la verdad, la hace porque evidentemente había ataques incesantes de los falsos maestros y había una salida masiva de personas que los seguían, que creían en las raíces gnósticas, negaban la deidad de Jesús, negaban la necesidad del arrepentimiento del pecado, negaban que la práctica del pecado pudiese ensuciar la vida espiritual, negaban la realidad del cielo, negaban la realidad de la condenación eterna y entonces seguían detrás de los falsos maestros y los creyentes quedaban ahí como abrumados por toda esta convulsión. El apóstol les aseguró que si ellos pasaban las pruebas, tanto doctrinales como prácticas, podían saber con certeza que tenían vida eterna. Y es esto lo que está haciendo. Esta es la primera seguridad que el creyente tiene para disfrutar el gozo de la salvación. Es saber que tiene vida eterna. En el sentido más básico, la vida eterna significa vivir para siempre con Dios.
en la gloria celestial, en el cielo. Esto nosotros lo podemos ver en toda la Biblia. Pero Juan se dedica no solamente a mostrar la realidad de la vida eterna en su estado futuro o completo, sino que Juan se dedica a mostrar en la carta la realidad de la vida eterna como una vida presente. No lleva a los creyentes a decir, bueno, alégrense porque algún día el Señor vendrá y algún día todo esto que se ve será cambiado y Él hará cielos nuevos y tierras nuevas y algún día establecerá la gloria eterna y final. Juan los lleva a los cristianos de la mano a que se gocen porque ellos poseen la vida eterna hoy por haber creído en su Hijo. Y este es el punto principal. Nosotros tenemos vida eterna si creemos en Jesús. No es que la tendremos. Lo que ocurrirá con nosotros es que se completará la obra de la redención en el último punto que falta, que es la redención del cuerpo pecaminoso y carnal y la institución de la gloria final. Pero eso no significa que hoy tú no tengas vida eterna. La palabra es clara. La vida eterna es conocer a Jesucristo. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Conocer a Jesucristo es vida eterna. En 1 Juan 5:20 nosotros lo podemos ver, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. Esta es la vida eterna. Se trata de una posesión actual. Tú tienes vida eterna hoy. Y no simplemente de una esperanza futura. Cuando lo revisas en los evangelios, San Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Y en 1 Juan 3:15, Él hace lo mismo, Él demuestra que tenemos vida. Y dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan está mostrando la realidad de la vida eterna como una posesión actual, y está llevando a la iglesia a que entienda que esta posesión actual de tener a Cristo y por ende tener la vida de Cristo es el primer motivo de su gozo. En el día glorioso, esta vida que tenemos hallará su sentido máximo, encumbrado, será completa y definitiva. Nosotros experimentaremos la redención de nuestro cuerpo. Por eso es que Romanos 8 muestra el trayecto de la salvación desde eternidad a eternidad. Y entonces dice: a los que antes conoció, a estos los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación es toda de Dios y toda de gracia, arranca en Dios en la eternidad y termina en la gloria de Dios, que es la eternidad. Entonces, lo que Juan está diciendo es: ustedes están experimentando en el cuerpo, en esta etapa terrenal de la salvación, la vida eterna. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo. Y si han creído en Cristo, van a terminar en la gloria. Pero si han creído en Cristo, es porque han sido escogidos por el Padre en la gloria para salvación.
La palabra es clara. A los que conoció antes, a estos los predestinó. Les ha fijado un destino final. ¿Qué es? Es querer tenerlos consigo. Ahora, mi pregunta en esta mañana, hermano, es: ¿qué palidece el gozo de tu salvación hoy? ¿Hay algo que pueda tener mayor influencia en tu vida que saber que tienes la vida de Cristo en ti por creer en Cristo? ¿Hay algo que pueda provocar un gozo mayor en tu vida que saber que eres de Él? El Señor nos está llevando en esta mañana a entender que tenemos vida eterna y a ser cristianos verdaderamente llenos de gozo por sabernos salvos. Cristianos tristes, que no le hayan sentido a la vida, que están completamente de queja en queja. Es que cuando esto pasa, mi amado hermano, es que tienes tu mirada anclada en las cosas que no llenan. Cristianos que viven experimentando la frustración permanente que provoca querer lograr cuestiones pasajeras y no tenerlas. Juan les dice claramente a ellos: les escribo lo que les da el gozo, es el saber que tienen vida eterna. Y en esta mañana el Señor nos llama a pedir perdón si esto es así. Tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos a su Hijo en nosotros, tenemos la vida en nosotros. No condice con la angustia de la frustración de no tener algo material, o de no alcanzar algún estatus, o de no tener algo que se me cruzó por la cabeza que podía tener. Lo maravilloso es entender que nuestro gozo se completa y nuestro gozo se experimenta cuando nos anclamos en la realidad de que tenemos vida eterna. ¿Qué es entonces la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. ¿Qué significa tener vida de Dios en nosotros? Significa que nosotros estamos dentro de la familia de Dios. ¿Qué significa tener la vida de Dios en nosotros? Significa tener amistad y comunión con Dios hoy. Y todo eso fue por causa de Cristo. ¿Qué significa tener la vida en nosotros? Significa que caminamos hacia la gloria que el Padre pensó para su gloria. Cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Y qué debemos hacer mientras estamos en la tierra? Vivir una vida de entrega y una vida de gozo completo, porque sabemos de quién somos y sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué debemos hacer si esa vida de gozo no está en nosotros? Primero, revisar la salvación. ¿Sos o no sos? Segundo, revisar tu codicia de lo pasajero. Sí, yo soy salvo, amo al Señor, estoy dentro del reino, pero si yo no tengo lo que quiero, es como que no me siento completo. Cuidado, hermano. El Señor nunca en la palabra mostró que a un hijo de Él lo complete la satisfacción material. Nunca. Al contrario, siempre atacó eso. Pero siempre mostró que el gozo cumplido está en la seguridad de la salvación y en su mirada puesta en el cielo. Si es así, arrepiéntase de su pecado en esta mañana. Si la verdadera fuente de su gozo no está en Jesús, pídale perdón al Señor. Mire a Cristo atentamente y disfrute saber que si Él está en usted, usted está en Dios y usted tiene la vida de Jesús
en usted. En segundo lugar, la segunda seguridad es la seguridad de la oración contestada. Esto es algo tremendo. Cuando el Señor estuvo encarnado, Él les enseñó a orar. Y está la famosa oración tan repetida y muchas veces, tristemente, bajo parámetros religiosos, murmurada más que sentida, el tan conocido Padre Nuestro. Sin embargo, es un modelo de oración en donde indica cómo es el corazón del que es escuchado. Usted puede resumir el Padre Nuestro y decir, mira, el Señor está enseñando en el Padre Nuestro cómo es el corazón del que es escuchado. Y en realidad la palabra está mostrando aquí que la segunda seguridad que el verdadero creyente disfruta es el de saber que tiene oraciones que van a ser contestadas. Hay muchos mitos con respecto a eso. Y vamos a desarrollar este punto. Pero note lo que dice. Versículos 14 al 17. Si es tan amable, lo puede cotejar de nuevo usted. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, tal como lo venimos indicando antes, la experiencia plena de la vida eterna es para los cristianos, los verdaderos. Y la experiencia plena de la vida eterna llegará en el cielo mismo, en el estado final de la redención, donde todo esté ya reunido en Cristo y entregado al Padre. Pero no obstante, aunque no hemos entrado todavía en el estado final, en la eternidad de gloria, en la herencia eterna, nosotros terrenalmente gozamos el acceso a todos los recursos divinos necesarios para atravesar la vida terrenal a través de la oración. Y es esto lo que el Señor está hablándonos aquí. Y es por eso que Él habla de una confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La palabra en el original griego es parresía. Significa confianza que también puede ser expresada como libertad de expresión. Tenemos una confianza que nos lleva a expresar de manera libre todo lo que podemos necesitar. Esto también se puede traducir, esta expresión parresía, en denuedo, se puede traducir abiertamente en otros textos, denuedo en Hechos 4:31, abiertamente en Hechos 28:31, pero el concepto es el mismo. Hay una conexión directa en el que tiene la vida de Dios porque tiene al Hijo de Dios en él con el Dios que envió a su Hijo. Hay una conexión directa y una entrada sin ningún tipo de frenos. Esta es la confianza que tenemos en Él. Cuando dice es la confianza que tenemos en Él, el ímpetu del griego en la expresión en Él habla en su presencia. En su presencia. Tú puedes confiar que tus oraciones están en su presencia. Puedes confiar que por ser un hijo de Dios, tus oraciones están delante de su trono. Es que a través de Jesucristo, los creyentes gozamos de seguridad y acceso con confianza. En Efesios capítulo 3 y el versículo 12 nos dice esto.
Por eso es que el escritor a los Hebreos nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces es esta la seguridad de que entramos al trono y de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y vamos a ir desarrollando el concepto, porque, como lo dije al principio, es una expresión que muchas veces es mal interpretada o interpretada desde el plano de la codicia carnal. Y no tiene nada que ver lo que está diciendo la palabra aquí. Entonces, ¿qué quiere decir la Escritura? ¿Cuál es esta segunda seguridad de la oración contestada? Estoy mencionando que Hebreos dice que podemos confiadamente ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que la promesa segura de Dios es que cuando los creyentes acuden a Él con valentía, con libertad, llevándole sus peticiones a Él, Él oye y Él responde. Esto es una promesa de Dios. Y esta es nuestra seguridad. Si no, la iglesia no oraría. El creyente no oraría. Cristo encarnado no se hubiese retirado a las madrugadas y pasarse la noche entera orando al Padre. No lo hubiera hecho Él. Y no nos hubiese enseñado a orar. Juan escribió: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está la confirmación. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la expresión que resalta en este texto es oír. Y en el contexto en el que es escrita, se refiere más que al hecho de que Dios simplemente está consciente de nuestras solicitudes. Es más que eso. También significa que el oír es que Él es dinámico en actuar. Esto quiere decir que las peticiones que le hacemos, las tenemos. Él contesta las peticiones que le hacemos. Eso es el ímpetu del griego en la palabra oír. Y esto es nada menos que como si fuese un cheque en blanco que el Señor te da para que tú escribas ahí lo que necesitas. Pero, hay cuestiones que detienen el poder cobrar un cheque. Y usted lo sabe. Que no sea legítimo, que la cuenta fuente no tenga fondos, que esté mal hecho, que esté cruzado, que esté arruinado. Hay una condición. Y esto que el Señor presenta tiene una condición. La condición es que la petición debe ser hecha conforme a su voluntad. Y creo que la mayoría de los cristianos desearían que el texto dijese otra cosa. Desearían que dijese conforme a mi voluntad. Porque cuando nosotros entramos a la oración, abrimos nuestra boca para mostrarle al Señor que lo que empedernidamente buscamos es que su voluntad se sujete a la mía. Y eso es lo que no dice la Biblia. Y ese es el motivo de las frecuentes frustraciones en la vida de oración de los cristianos de todos los tiempos. Si nosotros entendemos el texto, no puede haber frustración. Porque el punto es que la condición es que va a ser oído y va a ser contestado si lo que pido es conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Usted tiene en claro el pasaje de los hermanos allí a los cuales escribe Santiago. Sabemos, enseñé Santiago, sabemos que ellos huían, que estaban en la dispersión y que había persecución y que estaban sufriendo, tuvieron que perder sus bienes, sus casas, salir de sus trabajos, dejar sus
lugares, sus habitaciones y andar por allí en el mundo, y esto les provocaba una verdadera convulsión interior, y muchos negaban la fe y se volvían para atrás, y bueno, y el Señor les dice: ¿saben una cosa? Ustedes piden pero no reciben porque piden mal. ¿Y por qué, Señor? Sí, ustedes piden mal, por eso no reciben. Porque no entienden la condición. Ustedes piden, les dijo ahí el apóstol Santiago, para gastar en sus deleites. Y esa no es mi voluntad. Esa es tu voluntad. Si lo analizamos por el lado del dinero, la Escritura es clara cuando dice que el que codicia esto cae en grandes males. Ah, pastor, pero entonces el Señor dice que tengamos que ser pobres. No, el Señor quiere que seas rico, pero que no estés aferrado a eso. El Señor quiere que tengas, y que tengas mucho para dar. Todo el Nuevo Testamento habla. El Señor quiere que tengas para dar a aquel que padece necesidad. La Escritura no condena el tener dinero, condena amarlo, que es otra cosa. El problema de los que estaban allí bajo la enseñanza del apóstol Santiago es que codiciaban para sus deleites. Ellos pedían porque codiciaban sus deleites, y ellos no recibían, y al no recibir entraban como en un círculo de juicio. Más se enojaban y más frustrados estaban, y más pedían y menos recibían y menos tenían. Y esto, la verdad, no trae gozo, sino angustia y tristeza. Pero ¿cuál es el secreto bíblico? Es que ese cheque tiene una condición. La condición no es mi voluntad. ¿Qué le va a pedir a usted? Todo lo que le gusta. Todo lo que quiere. Todo lo que le produce comodidad. Todo lo que lo ayuda a vivir de una manera más cómoda. ¿Podrá ser que el creyente no llegue a tener esto? No, sí, va a llegar, pero por otro camino. Va a llegar cuando primero se arrepienta por codiciar lo material y por amar lo material más que al Señor. Y usted dice: ¿qué tiene que ver esto con la carta? Lea la última de las expresiones de Juan. ¿Cómo cierra él la carta? Guárdense ustedes de los ídolos. Conexión directa. Aquí está el grave problema. Cuando lo terrenal es un ídolo, cuando las cuestiones pasajeras influyen en mi vida mucho más que el amor por Jesús, mucho más que el amor por el reino, mucho más que el amor por la causa, entonces pediré, pero habrá un rebote. Llegará la nota celestial: la cuenta está en blanco para ti. Es que debemos pedir conforme a su voluntad. A ver, revisemos en la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esta es la voluntad del que me envió: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El primer cimiento de la voluntad de Dios para poder recibir lo que pedimos es que el que pide sea hijo, sea salvo. Sea hijo. Porque eso es lo que está garantizando: que los que piden son hijos, y que por ser hijo piden conforme a la voluntad del Padre y reciben. En segundo lugar, Pablo escribe: y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que sus hijos vivan vidas santas. Cosa que no ocurría en los de Santiago. Se mordían y se comían entre unos a otros.
y amaban los deleites de la carne y resistían la persecución en cambio de gozarse. Por eso la carta les dice: tengan por sumo gozo cuando se hallan en pruebas. Dejen de comerse entre ustedes porque están insatisfechos y frustrados y aborrecen a Dios y no aceptan su prueba. Acéptenla, ténganla por gozo. Entonces esa oración estaba en medio de una guerra con Dios. Entonces no recibían nada. Y es obvio. La voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra. Entonces, nacer, vivir vidas santas y estar llenos de la palabra es lo que va a garantizar una respuesta positiva de arriba. Orar conforme a la voluntad de Dios es ser salvos. Y Dios no está obligado a responder la oración de un incrédulo. De hecho, la Escritura enseña que Él está airado contra el impío todos los días. Es evidente que lo único que Dios espera de un impío es el arrepentimiento y la confesión. Y Él se la provee cuando lo despierta y le da vida. Pero Él no tiene ninguna obligación de contestar la oración de un impío. De hecho, si una persona que no tiene a Dios recibe cosas, es porque entra dentro de otra realidad teológica que se llama el obrar de Dios en su gracia común. La Escritura dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos, pero también sobre injustos. Y sin duda Dios, en el equilibrio que tiene y en el control que tiene del universo creado, le da a los impíos muchas cosas porque a través de lo que le da a ellos bendicen a los justos. Pero en cuanto a lo que es la oración contestada, Dios no tiene obligación de responderle al impío. Juan ilustró este principio cuando él dice en la epístola, y si usted lo puede buscar, en el 3, 21 y 22, primera Juan 3, 21 y 22, ya lo había enseñado él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está la condición. La oración contestada arranca en que la pide un hijo, arranca en que la pide un hijo que vive en santidad, arranca en que la pide un hijo que vive conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo hizo una declaración también parecida y que está registrada en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vuelve la condición a limitar la respuesta. Deben mis palabras estar en ti y tú estar en mi palabra. Y entonces pide lo que quieres y te será hecho. El punto es que, ¿qué ocurre cuando yo estoy en la palabra y la palabra está en mí? Lo primero que va a hacer la palabra es matar la codicia tuya, tu egocentrismo, el deseo de pedir para tu gloria. Esto pasa con el que verdaderamente está lleno de la palabra. Vive en una humildad que lo único que pide es la gloria de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Por eso cuando el Señor enseñó a orar, Él dijo: hágase tu voluntad, Padre, en la tierra, como se la hace en el cielo. El modelo de la oración de Jesús es un modelo de un corazón totalmente desprovisto del egocentrismo y enfocado en la gloria del Padre. Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios es orar para la gloria de Dios. Esto es pedir conforme a su voluntad. Señor, yo deseo tal cosa, pero ¿esto te da gloria? ¿Es nuestra oración así? Señor, concédeme lo necesario
que me lleve a darte gloria. Orar conforme a la voluntad de Dios significa también confesar el pecado. La confesión del pecado es el resultado del que está dentro de la voluntad de Dios. Es el que mantiene limpia la relación con Dios, porque reconoce su pecado y porque lo confiesa y se aparta, entonces alcanza misericordia. En San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, el Señor afirma el requisito de orar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y orar en el nombre de Jesús es orar en consonancia con quién es Él, con el objetivo de darle gloria. Esto es orar en el nombre del Señor. ¿Cómo está la confusión con respecto a este texto? Se toma el nombre del Señor y se le ordena al Padre: te ordeno en el nombre de Cristo que me llenes de plata. Te ordeno en el nombre de Cristo que me des muchas casas. Te ordeno en el nombre de Cristo tener los roperos rebosantes de ropa y zapatos. Te ordeno en el nombre de Cristo, y te ordeno en el nombre de Cristo lo que no hay que ordenar en el nombre de Cristo. Y la frustración llega porque no entendemos la Biblia. Pablo dice: teniendo sustento y abrigo, estate contento con esto. Pablo dice: yo sé vivir en lo poco y en lo mucho. El corazón humilde no va a ordenar en el nombre de Cristo nada. Se va a postrar y le va a decir a Dios: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo perdono, y como perdono, perdóname a mí. Y entonces esa persona, cuando el Señor le dé abundancia y lo ayude a cambiar el auto, pero él no tuvo codicia, y lo ayude a tener buena cuenta en el banco, pero él no se desvivió en eso, va a entender que el camino para una oración contestada no es el enfoque en el dinero, en la tierra, en lo pasajero. Es el enfoque en la gloria de Dios, y el Señor te dará abundancia de lo que necesitas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, lo están diciendo, ¿no? Veo las boquitas que se mueven ahí. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? Vendrá por añadidura. Pero la conexión que tiene esta enseñanza con lo que sigue diciendo también es sumamente discutido. ¿Y cuál es la discusión teológica? Tenemos las bibliotecas teológicas llenas y compartidas así. Libros gordotes, bien gordos, que unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Y cuál es el pecado de muerte? ¿Y por qué pecado podemos orar? ¿Y por qué pecado no podemos orar? Y bueno, el Señor tiene una conexión directa en estos textos. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cierro el concepto. Nunca te desvivas por pedir ser más rico, tener más, si no tenés el corazón de bendecir a los que están a tu lado, por ejemplo. Nunca te enfoques en lo que te ha provocado resentimiento por no tenerlo. Porque entonces hay algo que está pesando más que tu salvación en Cristo y que tu amor por Cristo. Pero cuando estás seguro que tienes el gozo de la vida, da gloria a Dios en tu oración y solamente espera que el Señor te va a bendecir con lo que necesitas. Si eres presa de la codicia en tus oraciones, pide perdón en esta mañana.
Y solo dile: Señor, mi vida es para la gloria tuya, dame conforme a tu voluntad. Eso es lo mejor, es la mejor medida para mí. Pero Juan conecta este concepto y dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Vuelve a hablar del pedido. ¿Entienden la conexión allí? ¿Sí? La cadenita que agarra el eslabón del 14 y 15 con el 16 y el 17. Y habla de una petición. Entonces, dentro de esa petición entra ese tema de que si alguno ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, pero si alguno viere cometerlo pecado de muerte, yo no digo que se pida por eso. Y entonces aparece ahí toda el análisis que está diciendo Juan. En primer lugar, no busques encontrar en la Biblia la declaración de lo que no está diciéndolo, porque entonces sería muy fácil. Si Juan estuviese diciendo: si tuvieres a un hermano cometer este pecado, y todos nos quedamos enganchados ahí. ¿Y qué será? Y entra la curiosidad. ¿Y cuál será ese pecado? ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será el otro? No está hablando de un pecado, está hablando de una condición. Y toda la carta viene tratando la cuestión de que el que practica el pecado es del diablo y no es de Dios. Pero también da toda la carta claramente, por ejemplo, cuando estudiamos 1 Juan 2:1, la posibilidad de que un verdadero cristiano caiga en el pecado y va a ser restaurado por Cristo. Entonces ya tenemos, de acuerdo a la carta, para aclarar ese texto oscuro, un buen elemento de análisis en el contexto cercano. Toda la carta habla de que hay personas que pecan repetitivamente y sin ningún tipo de restricción, y que son los impíos, los que no tienen a Dios, los que no han nacido de nuevo. Pero toda la carta muestra de que un cristiano, por ser salvo, no quiere decir de que no pueda pecar. Puede caer en un pecado, pero se arrepentirá porque tiene vida, pedirá perdón y será limpiado. ¿Entienden? Entonces, el punto es que para aclarar lo oscuro de este texto, lo podemos analizar por los dos o por las dos vías. Si alguno viere a su hermano, lo tenemos que tomar tal como lo viene desarrollando Juan. Y está mostrando a la gente que estaba en la iglesia, y algunos se confundían como verdaderos y no eran verdaderos. Y había verdaderos. Y él les está diciendo: tú puedes ver cometer pecados. Puedes ver cometer pecados a uno que no es verdadero, o puedes ver cometer pecados a uno que es verdadero. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si el que comete el pecado, al cual ellos pueden estar considerando que es un hermano, recuerden que él les está enseñando a diferenciar, pero les está enviando la carta. Entonces este texto está dentro de la enseñanza a diferenciar quién es del que no es. Entonces, ellos veían a un hermano al que se congregaba con ellos y cometía un pecado, pero él les dice que no sea de muerte. Entonces, podemos hacer el análisis si el que pecaba no es verdadero. ¿Cuál es ese pecado? Y es el pecado, si el que lo comete no es verdadero, es un pecado repetitivo. El hermano que comete ese pecado repetitivo es porque no es hermano, está perdido. Hay un loop allí. Y usted dice: ¿y cómo? ¿Cómo lo podemos aclarar al texto con el mismo párrafo? Fíjese lo que dice abajo. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, versículo 18, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces hay una iluminación clara en el versículo que sigue. Si ellos veían a una persona que frecuentemente la veían cometer lo mismo y 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 cometer lo mismo, Juan les dice: está en muerte,
está en muerte. Esa es una manera de analizarlo. ¿Por qué él decía, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, él no está puntualmente diciendo no lo hagan. Él está diciendo no van a recibir lo que piden. Está muerto. La persona está bajo un patrón de pecado porque no ha nacido de nuevo. Esa persona repite la práctica pecaminosa porque no tiene luz, está en ceguera, está bajo la prisión de la tiniebla de Satanás, del control de Satanás, y no va a haber respuesta en la petición. Solo puede haber respuesta si el Señor lo libra. Ese es el camino de interpretación con respecto a si el que está pecando no es un verdadero hermano. Está pecando porque está muerto en sus delitos y pecados. Todos los que opinan de que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo entra dentro de este análisis, es obvio. Es una persona que está resistiendo la voz del Evangelio, resistiendo el llamado al arrepentimiento, resistiendo a los predicadores, resistiendo todo lo que el Señor hace para llamar al impío que no tiene verdaderamente fe en Jesús. Bueno, pero dice acá, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Bueno, puede haber una persona que esté pecando y que es considerada hermano y que es un verdadero hermano. Bueno, si es un verdadero hermano, cometer un pecado que no sea de muerte, si es un verdadero hermano, es el pecado que alguna persona puede cometer sin que sea de manera repetitiva, y el hermano va a orar por ese y el Señor le va a dar vida. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Hay pecado de muerte en los hermanos? Sí. Ananías y Zafira, por ejemplo. 1 Corintios, los que estaban abusando en la cena del Señor y ya dormían. Entonces, puede ser que haya un hermano que sea persistente en la rebeldía y su condición es que ese pecado es de muerte. Así como el impío es persistente en pecar de manera libre y no va el Señor a atender a la oración, hay hermanos verdaderos que persisten en ser rebeldes a la voz de la Escritura y el Señor se los va a llevar. Entonces, hay algo que está en claro: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces, lo podemos definir así. Si es un creyente el que está pecando verdadero, bueno, tiene que ser un pecado que no sea una perfidia de ese cristiano que se lo ha exhortado y que se lo ha hablado y que sigan lo mismo y que sigan lo mismo y que Dios lo juzgará. No podemos pedir por el que en realidad es miembro del cuerpo y cotejamos que es creyente y él persiste en seguir en lo mismo y persiste en seguir en lo mismo y la iglesia lo confronta y persiste en seguir en lo mismo y se lo llama al arrepentimiento y persiste en seguir en lo mismo. El Señor lo va a tratar. Entonces, ¿cómo lo podemos ir interpretando? Y bueno, y entonces, ¿qué es que uno vea cometer a un pecado, a un hermano verdadero, un pecado que no sea de muerte? Y bueno, es que usted ve que es un hermano que no está siempre haciendo lo mismo, es que ha caído en un pecado. ¿Se le va aclarando el concepto? Entonces son dos líneas de análisis. Entonces usted lo conoce ese hermano, sabe que es hermano y que no está frecuentemente en eso, pero él viene y le dice, mira, hice esto, cometí este pecado, por favor, ayúdame. Y entonces pida, porque el Señor va a contestar. Pero cuando hay una repetitividad sin dolor, una perfidia, una porfía enfermiza en un creyente, la palabra nos dice, no pidas, no pidas.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, es evidente. No es puntualmente un pecado, que es lo que curiosamente estamos tratando de buscar respuesta. Es el estado en el que peca el pecador. Si es impío, rebelde ante Dios, blasfemando contra el Espíritu, totalmente cerrado a la voz del Evangelio, no pasará nada hasta que Dios no lo despierte. Si es un creyente, dos opciones: la perfidia, en el que a pesar de todos los canales de restauración que la iglesia utiliza, sigue en su rebeldía. No pidas. Hay un pecado que no es de muerte, o sea, el que evidentemente no está dentro de esa repetitividad porfiada. Pide y el Señor lo va a salvar y le va a dar perdón. Así cierra el Nuevo Testamento. Eso dice el Nuevo Testamento. Entonces no podemos interpretar este texto fuera de todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Y esto es lo que él viene diciendo. Ahora, ¿cómo es tu relación y tu vínculo con el pecado? ¿Y cuál es tu vínculo y tu relación con el pecado ajeno? En primer lugar, ¿tu vínculo y tu relación con tu pecado es verdaderamente piadosa? Vamos a hacer un análisis. Para saber cuál es mi relación con el pecado, contéstate esta pregunta. ¿Tienes mucha experiencia en encontrar el pecado en el otro? Te paras en una iglesia y lo primero que haces es juzgar. Estos son buenos. Estos son malos. Te paras frente a una persona y decís, este es tal cosa. Te paras frente a la otra y decís, este es tal otra. Eso ocurre cuando hay mucha experiencia en el prejuicio, pero hay mucha infancia en el reconocimiento del pecado personal. El hermano Juan Calvino decía claramente que el arrepentimiento no solamente es el ingreso a la vida cristiana, es la vida cristiana. Un verdadero hijo de Dios es maduro en el arrepentimiento, trata sus pecados con temor, es consciente de que tiene cosas que cambiar, es consciente de que necesita arrepentirse porque está pecando. No le trata de dar vuelta al pecado para pinturrajearlo y que no le provoque incomodidad. Lo expresa porque lo reconoce tenerlo. ¿Cuál es el trato con el pecado? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Esto, Señor, sí soy un pecador, sí soy orgulloso, sí soy mentiroso, sí soy mal hablado, sí soy mal pensado, sí lo soy. Sí soy envidioso. Sí lo soy. Aquí estoy, Señor, perdóname. Es la misma enseñanza del Señor. ¿Por qué te afanas en buscar sacar la viga del ojo del hermano? La paja del ojo del hermano y no ves la viga que tienes en tu propio ojo. Es decir, siempre hay una predisposición en el que no tiene madurez en la confesión a buscar el pecado en el otro. Ahora, ¿cuál es tu relación con el pecado del otro? Bueno, si hay piedad en la observación de tu pecado y si hay piedad en la práctica y en la confesión de tu pecado, habrá piedad en compadecerte del pecado ajeno. Habrá piedad en buscar al hermano, no para señalarlo, prejuzgarlo, sino para llamarlo al arrepentimiento. Habrá piedad
para trabajar en la consejería, para guiarlo en un discipulado, a tal punto que el hermano vuelva a caminar en la senda recta. No ser un prejuicio señalador que revela que solo eres un legalista, estructurado en una religiosidad, pero sin amor por la santidad y sin amor por el reino. ¿Cuál es tu vínculo con el pecado del otro? También puede ser hacer la vista gorda porque me conviene. Y bueno, pero todos lo hacen. Ese es el problema que ha enfermado tremendamente a muchas iglesias. Institucionalizar el pecado. Todos lo hacen. Entonces, si todos lo asumimos como algo normal, sigamos adelante. Y el único que está juzgando y en contra de eso es el Señor en su santidad. Entonces, ¿cuál es tu vínculo con el pecado del otro? Ese vínculo será piadoso cuando primero sepamos que debemos arrepentirnos, ser humildes y pedir perdón. Y seremos verdaderamente de luz y de guía para otros. Bueno, entonces dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, él pedirá y Dios le dará vida. ¿Ven? Aquí está la manera en la que uno tiene una piadosa relación con el pecado del otro. Pero, ¿por qué lo dice Juan ahí? Vuélvase para atrás y vea a dónde me estoy basando para enseñarle lo que les digo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primero Juan está enseñando a que seamos piadosos con nuestros propios pecados. Y luego está enseñando a que seamos piadosos con los pecados de los demás. Entonces, ¿es esto? Yo debo reconocer y confesar y el Señor me limpiará. Y entonces yo veré al que comete pecado y pediré por él. ¿Y es esta la práctica? ¿Es esta la práctica tuya? ¿Estás primero observando que en tu vida no se esté abrigando el pecado de la codicia, el pecado de la envidia, el pecado de la injusticia, la mentira? Es que de esa manera nunca podrás ver y pedir por el hermano. En tercer lugar está la seguridad de la victoria sobre el pecado. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y cuando Juan va concluyendo la carta, él reitera un principio que es de vital importancia. Nadie que ha sido transformado por el nuevo nacimiento sigue viviendo el mismo patrón de pecado repetitivo. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? Un cambio en la relación con el pecado. No es que tú vayas todos los domingos a la iglesia. Eso no justifica que seas salvo. Porque si persiste la codicia dentro de la iglesia, debes revisar tu salvación. La salvación Juan la confirma cuando hay un cambio de relación contra el pecado. Esta es la seguridad, la victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Y esto no significa que no luchemos. Significa que debemos triunfar sobre el pecado contra el cual luchamos. Los incrédulos no pueden hacer nada más que pecar. No tienen otra manera de vivir más que pecar. No pueden actuar de otra forma. Ellos son pecadores de nacimiento, son esclavos del pecado, son enemigos y son insolentes, rebeldes a Dios. Ellos se hallan bajo el dominio de Satanás. Todo esto es lo que enseña la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo.
Y en resumen, ellos están muertos en delitos y están muertos en pecado, como Pablo enseña en Efesios 2:1. Sin embargo, todo aquel que ha nacido de Dios no puede pecar, y no puede pecar por varias razones. No puede tener un patrón continuo de pecado. Primero, porque el pecado es incompatible con la ley de Dios que gobierna su corazón. La palabra dice, como cumplimiento del antiguo pacto, que el Señor tallará su ley con cincel en nuestros corazones. La ley del Señor está tallada en el corazón que nace de nuevo. Es decir, está la influencia divina para que el creyente viva conforme a la regla moral de Dios. No puede el hombre cristiano, la mujer cristiana verdadera, practicar el pecado. En primer lugar, porque tiene la ley de Dios grabada en su corazón. ¿Puede caer en un pecado? Sí, toda la carta lo enseña. Se debe arrepentir y el Señor es el abogado ante el Padre que lo ha de perdonar. Y el poder de la sangre derramada en la cruz lo limpiará. Pero lo que no puede hacer es vivir el mismo patrón de pecado. Pornografía hoy, pornografía mañana, pornografía pasado. ¿Cuánto hace que estás luchando con la pornografía? 25 años, hermano. Yo le predico el Evangelio. Ay, yo lucho contra las miradas. ¿Y cuánto tiempo hace que venís en derrota con respecto a las miradas? Sí, desde que tengo uso de razón, pero ya te jubilaste y sí, pero lo sigo haciendo. Entonces, revisa tu salvación. Y cuando digo miradas me refiero a las miradas lascivas, tanto de mujeres para con los hombres como de hombres para con las mujeres. Entonces, cuidado con esto. ¿Cómo es el patrón del pecado en nosotros? Y no se asusten cuando digo esto, porque en realidad el tema de los ojos y la conexión del ojo con el alma en un patrón de pecado es muy sutil. Y normalmente se le apunta al hombre el hecho de que esté mirando a la mujer. Pero tristemente en la consejería saltan las lascivias de ambos lados. La mujer también mira a un hombre cuando ve una novela. Mientras su marido duerme la siesta, ve a la novela y le encanta el actor principal. Y está casada. Y se desvive por los zapatos que usa, y te lo dicen. Cómo se peina, la espalda que tiene, el saco, la corbata que se pone, su tono de voz. ¿Y eso no es infidelidad? ¿No es lo mismo? Los cantantes. El hombre peca porque mira, pero no peca la mujer cuando se enamora de un cantante. ¿Cuál es el vínculo con la práctica del pecado? ¿Cuál es? Esto determina si hay vida o no. Entonces, en segundo lugar, no puede practicar el pecado porque es incompatible con la obra de Cristo, quien apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino para quitar nuestros pecados, no para que sigamos conviviendo en el patrón de la práctica del pecado, sino para sacarnos de la práctica del pecado. Esto es. En tercer lugar, tampoco pueden los creyentes verdaderos practicar el pecado, porque es incompatible con la obra santificante del Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios lleva al cristiano a la santificación permanente. El Espíritu Santo tiene la obra de mostrar a Jesús y de santificar permanentemente al creyente. Entonces,
Debemos recordar lo que Pablo le escribe a los romanos cuando en el versículo 17 del capítulo 6 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna o la gloria final. Pablo está diciendo esto: es imposible que el que nace de nuevo viva en un mismo patrón de práctica de pecado. Un creyente nunca puede volver a caer en un patrón de pecado continuo. ¿Por qué? Ahí Juan lo dice: porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y a veces se hace un poquito de conflicto. Son porciones de Juan un tanto oscuras que hay que aprender a iluminarlas, como lo que tratamos de iluminar y muy por encima con respecto a cómo debemos pedir si uno ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte y demás. Bueno, ahora dice: aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el ser que la Biblia dice que fue engendrado por Dios? Cristo. Lo que Juan está diciendo es que el Hijo de Dios, el engendrado por Dios, guarda al creyente verdadero para que no practique nuevamente un patrón de pecado. El que está en Cristo no puede volver a practicar pecado. Y como lo guarda Cristo, que es el engendrado por Dios, el maligno, Satanás, no lo puede tocar. No lo toca. Y si usted vincula esto con la enseñanza de Efesios, es claro: para que una persona viva en el patrón repetitivo del pecado, tiene que estar bajo la influencia de Satanás. Pero cuando esa persona es libertada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo, ahora quien le guarda es el reino, es el rey de ese reino, es el engendrado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso dice Juan. Nos ha sacado de la práctica repetitiva y nos ha puesto en un reino en donde se vive la santidad. ¿Podemos caer en el pecado? Sí, pero el Señor nos restaurará. Y terminamos con el quinto. Y sí debo decir que nos extendemos unos minutos más porque hay que cerrar ya la epístola hoy. Sabía que hoy íbamos a ser más largos que otros días. Seguridad del triunfo para con el pecado. Termino con la reflexión. Dime, hermano, en tu vida cristiana, desde que el Señor te llamó a ser de Jesucristo hasta hoy, ¿tienes anotado en alguna hoja cuántos triunfos con respecto al pecado interior tú tienes? Y bueno, hermano, yo no soy adúltero, te felicito. Tampoco mato gente, está muy bien, nunca lo hagas. Yo no robo, bárbaro, seguí trabajando. Yo no le hago mal a nadie. Lo tenemos que hablar bien. Todos ofendemos muchas veces con nuestra propia lengua. Pero si tenemos que entrar a trabajar internamente, ¿y qué de la envidia? ¿Y qué de los celos? ¿Y qué de la codicia? ¿Y qué del orgullo? ¿Y qué de la soberbia? La lista que nosotros podemos hacer de las derrotas en la carrera cristiana puede llegar a ser interminable.
El punto es que nosotros tenemos la posibilidad de ser triunfantes y victoriosos frente a esto. Entonces, lo que Juan les está diciendo, saben, les voy a dar otra seguridad. El que verdaderamente ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y en esto no debemos gozar. Esto produce gozo en nuestra salvación. Pero revisemos, podemos luchar contra un pecado, pero hay que ir tildándolo. Lo superé. Lo superé. Lo tuve, sí lo tuve, Señor. Sí, yo era. Pero ya no lo soy. El punto es cuando pasa el tiempo y es, Señor, lo que yo era lo sigo siendo. Toda mi vida fui altivo, toda mi vida fui soberbio, toda mi vida resistí que alguien me guíe, toda mi vida resistí reconocer mi pecado. Toda mi vida resistí reconocer que miento. Toda mi vida resistí reconocer que soy codicioso, que siempre quiero tener más. Y entonces, ¿podemos vivir el gozo de la salvación con la derrota permanente? No. Y este es el llamado a la reflexión. Haz el ejercicio. Pensá desde que el Señor te llamó hasta el día de hoy, ¿cuál es la lista de las cuestiones en las cuales vas teniendo triunfo? Y gozate en ellas. Por último y para terminar, tenemos la seguridad de que pertenecemos a Dios. Sabemos que somos de Dios, dice el 19, y el mundo entero está bajo el maligno. El privilegio que nos consuela a los creyentes, además de que tenemos vida eterna, oraciones contestadas, victoria sobre el pecado, es que sabemos que somos de Dios. Y aunque estamos en este mundo, no formamos parte de él. Somos hijos de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Y nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Y por otra parte, el mundo entero, su política, economía, la educación, el entretenimiento, la religión, todo está bajo el poder del maligno. Eso es lo que dice Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando habla de que el mundo entero está bajo el maligno, es toda la cultura del mundo está bajo el maligno. Pero sabemos que somos de él. Entonces hay un perverso sistema mundial que es hostil a Dios y a los creyentes. Juan lo viene diciendo en la epístola. No se extrañen si el mundo los aborrece. Entonces es necesario que entendamos que esta es otra seguridad, que pertenecemos a Dios cuando todo el mundo está bajo el enemigo de Dios. Y esa es la gran diferencia que hace Juan para que nos mueva al gozo. No hay un término medio, no hay una tercera opción, no hay un color gris. Todo el mundo es parte del reino de Dios o del reino de Satanás. En palabras de Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay condición intermedia. Entonces, este es el punto. Pertenecemos a Dios, estamos en un reino que no está bajo el maligno. Y el mundo está bajo el maligno. Entonces, eso es lo que por ahí me hace conflicto. Cuando los creyentes pretenden buscar de acá, volverse a las prácticas del mundo. ¿Y qué tiene de malo el nightclub? Estar toda la noche perdiendo el tiempo allí, incitados con la mirada lujuriosa en un lugar de baile, en donde todos y todas van mal vestidos y actúan de una manera oscura. ¿Y qué tiene de malo si total somos libres, nosotros somos reformados, nosotros somos... No, hermano, acá hay una realidad, o sos o no sos. Nosotros hemos sido sacados de un sistema que controla el demonio y hemos sido puestos en un reino que es controlado por Jesús. Y no debemos de ninguna manera tratar de buscar volvernos a comer la basura que el Señor nos sacó de la boca. Esta es la seguridad de pertenecer a Dios. Y mi pregunta al auditorio es, ¿tú te gozas en esto? ¿O estás verdaderamente todavía triste por lo que tuviste que dejar?
O quizás triste porque ya no puedes ir a los lugares que antes ibas. Otros dicen, yo la verdad estoy triste porque no puedo tener las amistades que antes tenía. Es que el Señor te está trayendo a un lugar en donde hay verdadero amor entre los que están, porque pertenecen a Dios, en ese reino en donde encontrarás un amor mayor, profundo, de calidad. No puedes tener tristeza por las amistades de la impiedad o tus compañeros del pecado repetitivo que quedaron allá. Debemos entender que somos pertenecientes a Dios. Cuando Pablo toma este concepto y lo imparte a los corintios, él dice, ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en el corazón de ustedes, en el espíritu de ustedes y en el cuerpo de ustedes, porque ambos son de Dios. Somos pertenencia de Dios. Entonces, este es el gozo. Somos de Dios, no somos más del sistema del mundo. ¿Y cómo está tu relación con la cosmovisión, la cultura del mundo? ¿La extrañas o la aborreces? ¿Estás dispuesto a predicarle la verdad o a dejarte llevar por ellos? Y por último, la seguridad en la deidad de Cristo es lo que Juan les dice a los hermanos. Aquí está el gozo de ustedes. Ustedes tienen seguridad de que han creído en el Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardaos de los ídolos. Amén. Y es esto lo que confirma nuestra salvación. Tener la plena seguridad de que hemos creído en el Verbo de vida, en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Él es el Hijo de Dios que ha venido. El tiempo presente del verbo Jekó, que es venido, traducido, indica que Jesús vino y que sigue estando presente, porque ese es el accidente en su manera verbal en el original, y esto habla de que creemos que Cristo ha venido, pero Cristo está con nosotros. Y puesto que nadie puede saber quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, Jesús nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, nosotros tenemos esta seguridad. Sabemos que conocemos al Hijo de Dios y que Él es el Verbo de vida. Y esto es lo que produce vida eterna. El que cree en quien verdaderamente Jesucristo es. Ese es el que tiene vida eterna. Entonces, esa es la seguridad que Él da. Jesucristo es el verdadero Dios, dice Juan, y la vida eterna. Este es el motivo del gozo. Entonces Él dice, ustedes han creído. Y todo esto Él lo hace porque, si se acuerdan, los gnósticos lo rechazaban a Cristo como el Verbo hecho carne, y todos los que seguían la enseñanza equivocada de los gnósticos negaban la deidad de Jesús. Y esos eran los que no eran los verdaderos y que se iban y que se desprendían de la iglesia y que vivían una vida bajo un patrón de pecado repetitivo. Pero Él los está llamando a que vean las bendiciones de ser verdaderamente salvos. Y estas bendiciones son la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la oración contestada, la seguridad de la victoria sobre el pecado, la seguridad de pertenecer a la familia del Padre, la seguridad de haber creído en quien verdaderamente Jesucristo es. Todo lo que no tenían los gnósticos es lo que tienen ustedes. Gócense en la vida eterna. Pero en esta mañana, si hay alguien en este lugar que verdaderamente pasa en revisión su vida por estas realidades y no encuentra estas realidades, no tiene seguridad de vida eterna, ora a Dios y es como orar a nadie.
Pelea contra un pecado y pelea y pelea y pelea, pero el pecado cada vez le pega en los lugares que más duele. Pretende conocer a Dios, pero nunca lo encuentra. Y tampoco es Cristo su Señor. Yo quiero llamarte al arrepentimiento. Deja de resistir la voz del llamado del Señor por medio del Evangelio. Cree en Jesucristo como tu Salvador y Señor, como tu Señor y Salvador. Confesá tus pecados al Señor y tendrás vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la carta de Juan, porque verdaderamente nos ha llevado a conocer, a descubrir a Jesús y nos ha confirmado en tantas verdades de tu salvación, las cuales podemos confirmar en nosotros. Señor, llévanos a que en la confirmación de estas seguridades podamos tener gozo al saber que somos tus hijos y que glorifiquemos siempre tu nombre. Señor, si en esta mañana ha habido alguien que no te tiene, que aún no es de Cristo, a pesar de que tenga la apariencia de serlo, como ocurría antes, Señor, te clamo que por tu gracia salves a pecadores en esta mañana, para que te den gloria, para que haya gozo en los cielos y también nosotros nos gocemos con los ángeles por pecadores.